está cayendo. Ahora sí. ¡Fua! Aquí estamos a ver si metemos en camino el motor, que lleva un tiempo parado. Estamos en la finca de Masi. No hay manera, esto no arranca ni a la de 3. No toques más. No, si va a pagar de todas formas. Al final nos hemos quedado sin motor, ha empezado a llover, un día calima, otro día viento y ahora un poco de barro, porque esto no va a dar ni para pipa. ¿Qué más? No, mañana lo intentaremos otra vez. Habrá que intentar. Habrá que llevar el motor mecánico. Porque nosotros me pasa a mí que de mecánico no. Andamos mal de todo. Casi nos cargamos el dron, se nos quedó sin señal allí arriba. Venimos sudando. Pero lo pasamos bien, que es lo importante. Tenemos que dejarlo para otro día porque está lloviendo poco, pero llueve y el motor no ha arrancado, así que vamos a revisarlo en casa y será otro día. Ya ha pasado el temporal, aquí vengo con el motor a la finca de Masi, voy a subir ahora al apiario, él todavía no ha llegado. Y lo que vamos a hacer hoy que el tiempo nos está dando un pequeño respiro, es hacer un test de varroa para saber cómo está esa colmena. Y una vez que sepamos qué cantidad de infestación tiene, vamos a dejar preparada la ranura que tuvimos que hacer en la prueba anterior, la ranura para meter esa chapa con la resistencia, y vamos a dejar todo preparado para ya mañana por la mañana, a primera hora, antes de que las abejas abandonen la colmena, las pecoreadoras, pues empezamos a hacer todo el experimento y a ver qué ocurre, a ver si caen varroas o no. Allí está el apiario, fijaos qué sitio tan impresionante, qué bonito, en la falda de un volcán. Estamos al norte de la isla de Lanzarote. Este es el problema que estamos teniendo en Lanzarote, es el del tiempo. Se está viendo un cambio en el tiempo importante. Esto no ocurría antes, ocurría a lo mejor una vez al año, 2 veces, pero ya es constantemente, cada vez es más habitual que nos invada esa calima. Y lo poco que llueve, luego llega la calima, el viento lo seca todo y volvemos a estar en las mismas. El experimento lo vamos a hacer con esta colmena de aquí, es la primera de todas. Es una colmena que hace una semana la abrimos, la vimos fuerte, pero ya se le veía bastante varroa a las abejas. Así que vamos a probar con esta y a ver si notamos mejoría con este invento. Bueno, he abierto la colmena, la primera colmena que dije que íbamos a hacer la prueba. Le he hecho un test de varroa, el nivel de infestación sobrepasa el 5%. Fijaos la cantidad de varroa que ha soltado aquí. Para hacer el test de varroa lo que hice fue utilizar un bote de miel,
al que le recorté la tapa, le puse una malla metálica pegado con silicona caliente y más o menos he añadido esta cantidad, por donde marcan los dedos, de abejas. Eso supuestamente son unas 300 abejas y nada, he recogido esas abejas, preferiblemente siempre hacerlo de los cuadros centrales, de los que tiene la cría. En este caso la colmena me he llevado una sorpresa porque yo ya sabía que tenía varroa, esto lo vi hace unas semanas o así, y ahora cuando la he abierto me he dado cuenta que el nivel de infestación es terrible. La reina ha dejado incluso casi de poner y fijaos la cantidad de varroa que ha soltado. Bueno, el caso, para hacer la prueba va a estar bien porque vamos a ver si logramos salvar esta colmena que está en nivel crítico, más de un 5% ya es nivel crítico. Pero quiero probarlo también con aquella, con la segunda, como os dije, porque la veo más fuerte, para ver la cantidad de varroa que cae también en la fuerte y a ver qué ocurre. Voy a hacer rápidamente el test allí, lo voy a grabar, antes no lo he podido grabar porque este vídeo está costando lo que no os podéis imaginar, porque todo está fallando, me falla el micro, me falla el teléfono, falla el motor, y entonces quiero grabar eso, a ver si lo consigo, para que veáis cómo se hace el test. Es muy sencillo, simplemente vamos a pasar el bote hacia abajo y luego le añadimos el azúcar glass y sacudimos en un vasito con agua, de manera que el azúcar glass se diluye y solo quedan flotando las varroas arriba. De esta manera podemos contarlas muy cómodamente. Vamos a ver rápidamente qué es lo que hay, a ver si esta está un poco más fuerte que la otra. Bueno, tampoco como esperaba, pero es lo que hay. Estamos en Lanzarote, no llueve y más no se puede hacer. Vamos a buscar cuadros de cría para llenar ese bote de abejas nodrizas, preferiblemente, que es donde se suele colocar la varroa. Esta por lo menos se ve que no corre peligro de muerte como la anterior. La anterior ahora os pondré imágenes. Estaba hecha polvo, no tiene apenas cría ya. Muy importante cuando cojamos las abejas es tener localizada la reina para no meterla en el bote, porque si la metemos en el bote vamos a tener un problema. Voy a coger un cuadro que esté más poblado y a ver si veo a la reina para quedarme tranquilo primero. Esta colmena tiene síntomas también de varroa. Las abejas se ven con las alas roídas ya, con el síndrome de las alas roídas. Hay un problema grave de varroa. Aquí no está la reina, voy a coger las abejas de aquí a ver si puedo. Me voy a poner para que lo veáis cómo se hace. Se trata de coger el bote e ir de arriba hacia abajo sin escacharla, sin apretar demasiado. Luego movemos de manera que ellas se queden abajo y no puedan volar hacia arriba. Mientras le demos vueltas así, ellas no se salen. Vamos a coger unas pocas más. Fijaos que no puedo parar el bote, pero ahora os enseño a ver el límite donde están las abejas. Voy a ponerle la tapa primero. Más o menos las abejas están por aquí, con esto es suficiente y vamos a hacer la prueba. Ahora lo voy a rellenar con el azúcar glass y vamos a ver qué hay, vamos a ver qué sucede. Me voy a quitar los guantes porque yo con guantes no puedo, me resulta súper incómodo. Lo que vamos a hacer, sacudimos un poco para que las abejas no salgan volando y le echamos por encima un poco de azúcar glass. No hace falta tener un nivel específico, más o menos que se queden llenas y nada más.
sacudimos un poco, le vamos dando vueltas y no hace falta que le metamos muchas sacudidas a las abejas. El polvo va a hacer que la varroa no pueda respirar, se asfixie y se intente desprender de la abeja para salvarse. A la abeja no le va a ocurrir nada. Recordemos que la abeja tiene unos agujeritos que van desde el tórax hasta el abdomen, que es por donde respiran, por los dos laterales. Estos agujeros también se taponan, también pasan un poquito de agobio, pero no las va a matar. Rápidamente al salir van a comenzar a limpiarse y en unos minutos estarán perfectas. Pues parece que también tiene bastantes varroas. Hay mucho viento y se me vuela todo el azúcar glass. Os voy a enfocar para que veáis. Fijaos la cantidad de varroas que ha caído aquí. Esto es mucho, aunque parezca poco. Y este es el problema que tenemos. A ver si Masi arregló el motor bien. ¡Oh! Pues así quedaría esto. Ahí tenemos una avispa que quiere comer. Le vamos a dar barroa hoy. La ranura de la segunda colmena que vamos a tratar es una ranura simple. No es mucho lo que hay que abrirlo, justo para que pase esta parte de aquí de la bandeja y nada más. Y así quedaría nuestro aparato, queda perfecto. Bueno, ya hemos hecho la ranura, ha quedado muy bien, la chapa entra perfecto y ya estamos preparando todo para mañana. Ahora vamos a poner unos sacos de basura, unas bolsas, entre la cámara, entre el alza, la cámara de donde están las abejas y la entretapa. ¿Por qué vamos a hacer esto? Vamos a hacer esto porque en el experimento, en la prueba que hice en casa anteriormente, me di cuenta que si el calor se escapa por la entretapa, la chapa tiene que estar trabajando, la resistencia tiene que estar trabajando más tiempo y por tanto la chapa se calienta demasiado. Al colocar la bolsa de basura está todo más estanco, más cerrado y la resistencia no tiene que trabajar tanto y entonces la chapa no se sobrecalienta y podemos mantener la temperatura estable. Hay que ir puliendo pequeñas cosas, pero lo importante es que matemos varroa mañana. Vamos a colocarle el saco para que no pierda tanto calor por arriba y vamos a dejar todo preparado para mañana al amanecer no tener que estar haciendo nada.
Mañana vamos a hacer una buena escabechina. Ahora la otra colmena. Con eso la fijo, ¿no? Creo que les ayuda. No pasa nada. Pues ya está, hemos dejado preparadas las colmenas, las dos que tienen una infestación grande de varroa, y mañana por la mañana, antes del amanecer, cerramos las piqueras y enchufamos. Son las 7 menos 20, ya están cerradas las piqueras de las dos colmenas. Y dentro de un ratito pues comenzaremos con la prueba. Aquí estamos preparando ya todo, las piqueras están cerradas desde antes del amanecer. Y nada, ya vamos a meter el aparato, a encender el motorcito y a rezar para que no nos carguemos las colmenas. Vamos a colocar el sensor un momentito. Yo pensaba que la capa estaba por arriba. No. Ah, tú dices agujerar el plástico ahí, así. Sí, agujereamos y ya se mete ahí y ya está. Mete el agujero por un lado para que creo que en el centro justo hay un cuadro. Aquí. Cuidado que te salen por ahí. Yo creo que no salgan por ahí, ¿no? No. Pero de todas formas, si quieres, Le ponemos una piedrita ahí. ponle ahí. Ya está colocado el sensor, encendemos el motor y a esperar una horita. Esa es la temperatura que tiene ahora mismo la colmena, lo acabamos de encender. Y nada, esto ya es paciencia, esperar y a ver si no se nos va demasiado la temperatura, si se nos va demasiado arriba. 39. Ya está cayendo barro por un tubo. Porque... A partir de ahora empieza la barroita a caer, si todo sale bien, esperemos que sí. Si no, Masi me mata, como le echa a perder dos colmenas. Aquí sigue la cosa, más o menos está rondando los grados que quiero. Lo que no quiero es que baje mucho de 40. En principio ya las abejas se están quejando, eso es que el calorcito está azotándolas. Pero está ocurriendo una cosa, yo cuando hice la prueba, probé la colmena sin... dentro no tenía cuadros y entonces el calor se expandía más fácilmente que con una colmena con cuadros, con cera. Así que tengo dudas de si el sensor está cogiendo realmente la temperatura que hay en la colmena, que hay en toda la colmena. No sé si habrá zonas en las que esté más fría, zonas en las que esté más caliente. Si ahora cuando saquemos la bandeja vemos que hay varroa, pues intentaré mejorar esto y poner a lo mejor 3 sensores para poner uno en cada extremo de la colmena y ver qué ocurre. Tan caliente que también. Ahora están las abejas, ya se oye el ruido, se ve que hay calorcito porque están quejándose. Algo pasó con el sensor que lo estarían cubriendo, algo pasó que no estaba cogiendo la temperatura y lo hemos movido un poco y
y ahora ya está subiendo de nuevo, está en 38,7 y subiendo. Así se oye. Están calentitas, 40 con 5. De momento hemos sacado la bandeja un poquito para mirar y ya hemos visto barroa. Vamos a ver qué encontramos. Se les ve nerviosas, se les nota el zumbido y esto puede ser una buena señal también, porque yo a veces pienso que a lo mejor el calor influye para que esa barroa caiga, pero empiezo a pensar también que el estado de nerviosismo también produce que esa barroa caiga a la bandeja. No sé si es porque al ponerse nerviosas empiezan a zumbar, vibran y se caen, o por qué, no, el motivo exacto no lo sé, pero sí que me estoy dando cuenta que cae mucha barroa también cuando ellas están en ese estado de nerviosismo. Apenas 20 minutitos y en 20 minutos ya veremos qué es lo que encontramos. La piquera no la voy a abrir hasta que se estabilice la temperatura. No la voy a abrir ahora para que salgan todas en estampidas, sino cuando ya esté la temperatura normalizada, entonces ya le retiraré el plástico para que salgan tranquilamente. Una de las cosas que me ha gustado es lo que os comenté en el vídeo anterior, que hay mucha barroa que ha caído viva, pero que se está quemando luego cuando la resistencia comienza a calentar, y eso es lo que yo pretendía también. Ahora lo que quiero es que haya una cantidad de barroa en la bandeja que me deje satisfecho, que no sean 4 barroas lo que me encuentre. Ya dentro de unos días volveremos a repetir el test del azúcar glass para ver si ha mejorado, si notamos que esa barroa del interior de la cría ha disminuido, si la hemos matado con este tratamiento, que sería ya lo realmente maravilloso. Ya os digo, la colmena no está repleta, tiene los 10 cuadros, pero no está llena de abejas. Tendrá a lo mejor 5 cuadros de abejas, o sea que la barroa que va a haber en la bandeja tampoco va a ser en cantidades desorbitadas, pero lo realmente interesante es que nos carguemos a la barroa que está dentro de la cría. Eso sería ya lo que haría inclinar la balanza hacia este método, y si eso es así va a ser una maravilla, porque luego podemos incluso volver a repetir un tratamiento con oxálico o cualquier otro medicamento que nos dé resultado, y ya acabaríamos totalmente con el problema, por lo menos durante unos meses buenos. Bueno, pues ya llegó el momento, vamos a sacar la bandeja y a ver qué tenemos ahí. A ver, tengo un nervio. Voy a apagar el termostato. Y vamos a sacar poco a poco para que no se vuelen las barroas si es que las hay. ¡Oh! Madre mía. Pues algo hemos matado, ¿eh? Algo hemos matado. Ahí podéis ver el resultado. Voy a quitar el sensor, que no lo he quitado. Pero esto tiene muy buena pinta. Ya me alegré el día, menos mal. Vamos a ver si siguen vivas las abejas, que eso es otra. Las abejas están zumbando. Quitamos el sensor. A ver si se puede apreciar un poco. No hay mucha luz. Estoy aquí detrás y no... Fijaos toda la barroa que ha caído. Que estoy yo solo y me cuesta mantener la bandeja mientras grabo. Ya os digo, es una colmena con pocos cuadros. A ver si enfoca el móvil. Con pocos cuadros. Y aún así ha tirado bastante barroa. Ahora lo que hace falta es saber si no solo ha tirado la barroa forética, sino que hemos matado la de la cría, que es de lo que se trata, porque si solo es la forética tampoco es gran ayuda. Necesitamos que mate la de la cría.
tratar la otra, a ver qué sacamos de esa. A esta pobre le estoy dando caña, no estoy siendo tan permisivo. Le he puesto la temperatura al límite y vamos a hacerle una buena escabechina, a ver si suelta más barroa que la otra. Y eso que esta de abeja realmente tiene, si la juntamos todas, yo creo que 2 cuadros. Vamos a ver qué ocurre, la vamos a tratar solo con este sistema, sin químicos y sin nada, a ver qué pasa, si la sacamos adelante o no. Bueno, ya esta también terminó. Vamos a sacar el sensor. Esta tenía muy pocas abejas, así que no sé qué es lo que va a salir de aquí. Sorpresa. Oh, Dios, sí hay, ¿no? pues para la poca abeja que había sí que tiene. Dios, hay bastantes, ¿eh? Esta era la que más infectado estaba. Fijaos cómo intentaba la barroa salir por los laterales para no quemarse. A ver, voy a ver si lo puedo sacar con una mano. Mira adelante también por aquel lado, adelante. Dios, mira aquí, Joaquín. Aquí hemos hecho escabechina. Pues esto parece que funciona. Ahora lo que hay que ver es lo que ya os he comentado 20 veces. Si nos hemos cargado a la de la cría o no. Esperemos que sí. Lo vamos a hacer un seguimiento ahora en los próximos días. Como ya os digo, aquí en esta colmena, que es la débil, la primera que miramos en el vídeo, esta tiene muy poca cría y entonces va a ser fácil saber si hemos matado esa barroa del interior haciendo el test del azúcar dentro de unos días. Vamos a esperar un poco y la abrimos y miramos si están bien las abejas. Mientras vamos a recoger nosotros, que ya por hoy está bien. Vamos a quitar el plástico. Las abejas están bien. Por lo menos no están muertas. Y eso ya es un punto a favor. Ya solo nos queda saber qué tal está el tema de la cría. Bueno, esta la he abierto ya antes de que la colmena se estabilizase la temperatura, pero tengo ya un poco de prisa. Y nada, las abejas están vivas, que es lo importante. Y esto ha sido todo. Ya hemos visto que tira barroa. Y ya solo nos queda hacer las revisiones para saber si hemos eliminado la barroa de la cría o no. Bueno, pues esto ha sido todo. Gracias al amigo Masi que nos ha dejado el apiario y las colmenas para experimentar. Espero que os haya entretenido y gustado el vídeo. Y si ha sido así, no olvidéis darle al like y a suscribirse el que no esté suscrito. Bueno, hasta la próxima.